Hernán me había pedido que hable un poco sobre la temática del libro y quería comentarles que cómo nació esta idea, ¿no? Obviamente, las labores docentes me permiten estar en mucho contacto con las personas. Yo soy profesor en el Colegio de Contadores y hay miles de contadores y estos contadores a su vez son contadores de empresas. Entonces yo fui haciendo encuestas de cómo ven la situación. Hay una contracción seria, muchos despidos y y la situación que vi es dramática, ¿no? Entonces mucha gente me preguntaba, Vicente, vea, ¿y qué hacemos con estas personas? Y ha sido muy penoso porque yo creo que este coronavirus no solo ha sido un problema sanitario. Yo digo que más que el problema sanitario realmente se volvió un problema de economía. Y, y en el país, en las empresas y en las personas pasa exactamente lo mismo. Vean, nos cogió como país sin ahorros. Nos gastamos todos los ahorros y estamos en serios problemas. Ha habido mucho cierre de empresas. ¿Qué empresas han cerrado? Vean las que no tenían reservas, las que no tuvieron ahorros. ¿Y qué personas han sucumbido en esta crisis? Las que no tenían ahorro. Entonces vean que en general en nuestro país no hay una cultura de educación financiera. Eh, había visto datos impresionantes en el diario El Universo a finales del mes de julio, cuando ya habíamos hecho los dos procesos de diferimientos en el país, porque la gente se acoge al primer diferimiento en marzo y luego hacen una extensión en el mes de julio. Entonces los problemas se van a ver recién en este momento. Y vean, es espeluznante porque en el sistema financiero se procedió, se llegaron a diferir 18,000 millones de dólares. Y fueron 1.900.000, casi 2 millones de operaciones las que sufrieron diferimiento. Entonces, ustedes pueden darse cuenta lo que está viviendo la gente, ¿no? Y yo digo, vean, con crisis o son crisis, la gente tiene que aprender a manejar el dinero. Entonces, es ahí cuando nació mi idea de hacer un libro que recoge los principales lineamientos de lo que debe hacer una persona para manejar bien el dinero. O sea, no se necesita ser ni contador, ni financiero, se necesita, vean, la actitud de cambiar y algunos hábitos que no son difíciles, ¿no? Entonces, de esto se trata el libro. En su primera parte nos hace entender por qué las personas entran en problemas. Y yo puedo decir 3 problemas por qué la gente llega a tener dificultades. La primera es la forma en que la gente se endeuda. La gente puede hacer buenas deudas o puede hacer malas deudas. Para simplificar nada más, que es una buena deuda la que te ayuda a crecer en el patrimonio, la que te hace más rico, en pocas palabras. Y las deudas malas son las que te hacen más pobre, simplemente gastas, ¿no? Entonces, la gente tiende a hacer malas deudas. Y las malas deudas te cobran y te cobran duro cuando hay crisis. Las buenas deudas siempre tendrán un respaldo, te representan un respaldo cuando hay crisis. Por decirte, te endeudaste, estoy poniendo un ejemplo simple, en una casa, en un terreno, es un respaldo. Por último, si te quedas sin trabajo, vendes el departamento, cancelas la deuda y te queda. O sea, has invertido, has ganado, hace que crezcas tu patrimonio. Entonces, vean, el primer eslabón es la forma en que se endeuda. El segundo y el más grave que estamos viendo es el mal uso de las tarjetas de crédito. Entonces, la gente piensa que diferir es bueno porque te dan, no sé si es que puedo compartir dos, 3 ideas. Voy a tratar, no sé si es que se ve la presentación. Sí. ¿Sí? Ok, entonces les decía, vean, el primer gran problema es cómo la gente se endeuda, ¿no? ¿Tienes buenas deudas o malas deudas? Las buenas deudas, las que nos ayudan a crecer en el patrimonio, que te enriquecen. Las malas deudas, las que te empobrecen. Te endeudas para gastar. Te gastaste en una fiesta, ya no tienes ningún respaldo. Ok. La segunda forma, entonces, les decía, la primera es la forma en que te endeudas, malas deudas o buenas deudas. La segunda es la forma en que utilizas la tarjeta de crédito. Y vean ustedes, aquí he cogido algo del sistema, dice, difiere tus compras a 6 meses sin intereses y 2 meses de gracia. Si yo digo 2 meses de gracia y lo demás es de desgracia, porque te empiezas a sobreendeudar.
Pues vean, la gente piensa que esto es bueno porque aparentemente sin intereses y además, entonces la gente se va sobreendeudando, ¿no? Y la gente tiene que aprender que hay cosas que se pueden diferir y hay cosas que no se pueden diferir. Entonces, este libro explica qué podemos diferir y cómo lo puedes diferir y qué nunca debes diferir. Otro de los problemas de la tarjeta de crédito es la forma en que tú pagas. Todos somos usuarios de tarjeta de crédito y cuando te llegue el estado de cuenta te permite pagar el total, el monto sugerido, el pago mínimo. Y yo les invito a que pregunten a sus empleados, a sus familiares cuánto pagan y la mayoría paga el mínimo. Entonces, malas deudas, el mal uso de la tarjeta de crédito conducen a un sobreendeudamiento. Entonces, en el libro recoge esto, a ver, hacerse un análisis, a ver cómo estoy endeudándome, cómo estoy usando la tarjeta de crédito y yo puedo comprender dónde está el problema. Si uno no comprende el problema, jamás habrá solución. Entonces, lo que pretendo es que la gente entienda si está haciendo bien o está haciendo, si no te alcanza el dinero es porque estás haciendo malas cosas y si sigues manejando como está, vas a seguir deteriorando la situación. Ok, y la tercera, aunque ustedes no crean, el más grave problema que tiene la sociedad ecuatoriana y muchas sociedades es la falta de control. Si tú le preguntas a una persona entre nosotros, yo puedo preguntarles a ustedes, ¿cuánto llevan gastado? Por decirte, ¿cuánto gastaste el mes pasado? Y mucha gente no sabe responder eso. La gente no sabe lo que hace con el dinero. Tú le pagas el sueldo a una persona y pregúntale el día 15, primero ya no le alcanzó el dinero y segundo le preguntas en qué has gastado y la gente dice, no sé, no tengo idea. Entonces, ahí en este libro recoge ideas de cómo uno debe llevar un control, o sea, uno tiene que ser responsable. Es como en una empresa, si tú no llevas contabilidad, la empresa quiebra con total certeza. Y las empresas que son, vean, las empresas que quiebran son las que principalmente no están obligadas a llevar contabilidad, porque como no te obligan, no llevan. Y esas son las que han sucumbido. Entonces, vean, tanto las empresas como las personas tienen que aprender a llevar un control. Es hacerse responsable de esto y uno tiene que rendirse a uno cuentas o a uno primero. Entonces, si no sabes en qué se te ve el dinero, nunca habrá solución. Entonces, una técnica tan simple es llevar todos los días un control de tus gastos. O sea, tú no puedes gastar más de lo que ganas. Si tú ganas 1,000, deberías gastar máximo 1,000. Pero la gente, como no tiene control, gasta más. ¿Y cómo gasta más? Usando la tarjeta de crédito, pidiendo anticipo en la empresa, pidiendo prestado en la tienda, pidiendo prestado a los amigos, y etcétera, etcétera. Entonces la gente sigue endeudándose porque tiene que tapar los huecos que genera al no tener un control. ¿De acuerdo? Entonces, vean, hemos visto los 3 problemas, ¿no es cierto? Malas deudas, problemas en el manejo de la tarjeta de crédito y la falta de control. Estas 3 conducen con toda seguridad a un sobreendeudamiento y eso es lo que ha pasado en la sociedad. Por eso te toca diferir, por eso te toca buscar qué hacer, te toca refinanciar porque la fregaste. Entonces, con crisis o sin crisis, la gente debería aprender a manejar bien el dinero. Entonces, un poquito cómo vamos haciendo entender a la gente. Vean, las personas tenemos necesidades y tenemos deseos. Y una persona responsable primero debería atender las necesidades y si Dios bendito le alcanza el dinero, los deseos, las vanidades y todo eso. Pero hay mucha gente que da rienda suelta a los deseos y después no le alcanza para las necesidades porque obviamente no lleva un control de la situación. Entonces, la gente tiene que entender que la estructura de gastos de una persona o de una familia tiene 2 componentes, que son los gastos fijos, que son los necesarios, llamemos, más que fijos, son necesarios, y son principalmente vivienda, alimentación, educación, transporte y servicios básicos. Entonces, cuando una persona recibe su sueldo, nuestros empleados cuando reciben su sueldo, primero deberían separar para las necesidades. Y tienes que tener claro, entonces uno tiene que tener en la cabeza cuánto necesita entre el arriendo, la comida, la educación, el transporte, etcétera. Y cuando recibes tu sueldo deberías separar en esto. Y luego, obviamente, si Dios bendito te alcanza, pues los variables o de los deseos, pues yo no digo que la gente no se dé sus lujos, no se dé sus gustos,
Si es que le alcanza, por supuesto que sí, pero una vez que tú atiendas los gastos fijos o necesarios, entonces tienes derecho a gastar en otras cosas. Y finalmente este libro habla sobre una técnica recomendable, la técnica mínima que nos permitiría manejar bien el dinero, o sea, cómo debe distribuir el ingreso una persona, recibe su sueldo y el 50%, máximo el 50%, para tener una economía sana en un hogar, máximo el 50% de los ingresos debería irse en gastos necesarios, que son los 5 que les dije: alimentación, educación, vivienda, transporte y servicios básicos. La gente debería ahorrar un 10%. Si la gente hubiera tenido ahorros, no sucumbía tanto. Si el país hubiese tenido ahorros, no nos hubiera pasado lo que nos pasó. Si las empresas tendrían reservas o ahorros, no hubieran sucumbido, no hubiera tanto desempleo. Entonces vean lo importante que es el tema del ahorro. El tema del ahorro sirve para dos cosas principalmente: para ponerse metas y también para atender imprevistos. Siempre en la vida todos tenemos imprevistos. No conozco ningún país, ninguna empresa, ninguna persona que no haya sufrido imprevistos. Entonces esto nos permite atender. Y vean, si uno maneja bien el dinero, el 40% tienes para nuevas deudas, para endeudarte en la moto, en la televisión, en el gimnasio, etcétera. Entonces, estas son un poquito las técnicas que recoge este libro, ¿no? O sea, entender primero cuáles son los problemas que conducen a endeudamiento, a problemas financieros redundando. Luego, ¿qué debe hacer la persona, no? Tiene que llevar un control de gastos, tiene que saber cómo distribuir los ingresos y adicionalmente tiene una técnica de aprender a manejar un presupuesto. Vean, yo digo, si pudiera obligar a toda la sociedad, vean, yo digo con humildad, pero con mucho orgullo, este libro debería ser obligatorio para la sociedad, porque recoge de una manera muy simple lo que ustedes están viendo, y esto deberíamos trasladar a nuestros hijos, a nuestros empleados, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque creo que todos hemos visto dramas en las personas que están alrededor de nosotros. Como les digo, yo trabajo en el Colegio de Contadores y la cantidad de empresas que tienen problemas con los empleados porque se han gastado el dinero, porque siguen pidiendo préstamos, es tenaz. Entonces, este es el pequeño aporte que yo quiero hacer a la sociedad, porque yo sé que esto es muy fácil de entenderlo, porque tiene una terminología muy simple, como estar conversando entre nosotros. Y, y creo que será un buen aporte. Por ese lado les digo, me siento orgulloso y con humildad les digo, créanme que es uno de los mejores libros de manejo del dinero. Así es que eso es un poco, compañeros, lo que voy a compartir en este libro, y les agradezco la oportunidad que me den de explicar un poco de qué se trata esto. Entonces, ahora sí, querido Hernán, no sé si vamos al tema de preguntas. No sé cómo salirme de esta. Yo le saco. Ay, ya le vi, perdón. Ya, ok. Muy Listo, bien. entonces sí me gustaría un poco que ver los comentarios de ustedes y qué dudas tienen, ¿no? No sé si les parece la estructura más o menos adecuada, pero es así de simple. Me pareció fantástico. Súper bueno, súper claro, y demuestra que soy un mal administrador y que mi mujer administra mejor que yo. Sí, pero sí, generalmente las mujeres son mejores administradoras. Sí. Oye, pero una cosa, muchas veces se dice que es preferible hacer un préstamo al banco para cancelar el 100% de la tarjeta y quedarte con el préstamo del banco. ¿Qué tan bueno es eso? Sí, o sea, mira, yo considero que hacer un préstamo al banco es cuando uno tiene algunas deudas, ¿no es cierto? Debes en la tarjeta, debes en la cooperativa, entonces tú puedes consolidar, se habla en el libro sobre la consolidación de deudas y tienes que tratar de ver a uno solo, porque hasta por control es mucho más fácil de ver a uno que de ver a 3 o a 4. Y cuando uno consolida una deuda, tiene que tratar de tener un beneficio en la tasa para que, o sea, primero el control y segundo, reducir las tasas, porque las tasas de las tarjetas son mucho más altas. Sí. Vicentico, no sé si me escuches, Sí. pero más o menos la pregunta va por ahí también. En mi caso en particular, yo tengo unos ahorros en el exterior, no mucho, a bajos intereses, pero acá en Ecuador estoy fregado con las tarjetas de crédito.
Creo que la respuesta sería lógica, pero en tus conocimientos y con tu experiencia, ¿tú me recomendarías sacar algo de ese dinero para pagar mis tarjetas completamente y dejarlas en cero, o seguir manteniendo los pagos mínimos o los pagos que te recomiendan ahí en la tarjeta? No sé, Claro. ¿qué opinas tú? A ver, yo te recomendaría, yo digo, y te voy a contestar de los dos lados. Primero, yo sí trataría de cancelar la tarjeta de crédito. ¿Por qué razón, Carlos? Tú en el exterior no tendrás rendimientos de 3, 4%. Menos, Sí, 2%. 2%. Y estás pagando en la tarjeta 16%. Entonces, termina de pagar y lo que estabas pagando en la tarjeta, puedes empezar nuevamente a ahorrar. ¿Sí me entiendes? O sea, reemplazas, pagas eso y empiezas a recuperar tu inversión y tienes que buscar vehículos. Aquí en el país tienes buenos vehículos que te permiten un mejor rendimiento. O sea, en el mercado de valores hay buenas opciones seguras de buenas empresas que te rinden el 8.50, el 9. Entonces, no suena muy lógico que tú pagues el 16% por un lado y recibas el 2% por otro lado. Y tanto aquí como allá siempre habrá riesgo en las inversiones. Entonces, preferible que canceles y empieces nuevamente un sistema de ahorros para que puedas recuperar tus inversiones. Que esa es mi duda, porque yo supuestamente lo tengo como un respaldo en caso de que mi situación empeore a una forma caótica. Pero como acá está complicado, y de todas Claro. maneras el endeudamiento con tarjetas sí me está carcomiendo. Entonces, claro, te está carcomiendo y ve, o sea, tienes un respaldo, pero la deuda siempre vas a tener que pagar tarde o temprano. Entonces, yo prefiero, digamos, cancelar la deuda y empezar a ahorrar nuevamente. Sí. Claro, y déjame inyectar algo ahí. Yo hago el reporte bancario de BBVA todos los días. Y Carlitos, este es un momento histórico en los Estados Unidos en que están pagando unas tasas de interés bajísimas, ni siquiera del 1% en money market y menos del 0.25 en CDs. Yo veo egresos de cuentas en CDs diarios de más de 11 millones de dólares en cada día en CDs. Como dice Vicente, lo más recomendable sería que tú bajes, minimices las tarjetas que están más del 11, el 12%, y porque hablamos de los mismos dólares. Y es verdad lo que dice Vicente, ahora en Ecuador puedes ganar mucho más dinero por intereses de tus ahorros que aquí, definitivamente. Sí. Carlos, perdón, Oye. otra idea adicional que te puedo dar, es decir, a ver, hay dos maneras de mejorar la economía de un hogar. La una es mejorando los ingresos, que a veces yo diría en esta época es complicada, pero no difícil, porque uno tiene que buscar alternativas. Pero la segunda también es reducir gastos, ¿no? Entonces, si tú, pongo un ejemplo cualquiera, tú reduces en el mes en gastos tonterosos que hacías, a veces se nos va la plata, o sea, si aprendes a controlar, puedes empezar a dejar de gastar en algunas cosas y empezar a abonar a la tarjeta con solo haber reducido los gastos. Por eso es súper importante tener una estructura de gastos, a ver cuáles son necesarios y puedo contraer esto y empezar a pagar más rápido las deudas. Entonces, por ejemplo, este libro recoge esas ideas. Muy bien. Sí, estamos muy claros. Mira. La respuesta, pero a veces cuesta salirte de lo que tú crees que va a ser tu respaldo a futuro. Carlitos, Sí, o sea, siempre hay que tener ahorros, Carlos. Estamos viendo que mucha gente, por ejemplo, se enfermó y no tenía para hacerse atender. Entonces, el ahorro es importantísimo. O sea, vean, yo les invito 3 libros espectaculares que yo les recomiendo siempre. El primero es Secretos de la Mente Millonaria. Les invito a que se lean, de Hart Becker. Muy bueno. Hay otro, El hombre más rico de Babilonia, muy bueno. O sea, recoge todas estas ideas, ¿no? Como el padre rico, padre pobre, pero vean, todos estos recogen las ideas que yo les digo. Ahorra mínimo el 10%, controla tus gastos, haz un presupuesto. O sea, todos los hombres de éxito te dicen lo que hay que hacer, absolutamente todos. Cualquier libro que te leas de estas personas exitosas te dicen un poco recogido lo que todas estas gentes dicen en el libro.
Entonces, un compendio de lo que dice Padre Rico, Padre Pobre, de lo que dice Secretos de la Mente Millonaria, de lo que dice El Hombre Más Rico de Babilonia, en general, o sea, lo que hago es recoger todo eso para tener mejores ideas, pero siempre deberíamos tener unas inversiones que sean respaldo, un ahorro que te represente el respaldo. Pero, Carlos, primero soluciona el tema de las deudas. O sea, porque las deudas tienes que pagar. Entonces yo digo, ok, solucionemos el tema de la deuda y empieza a ahorrar más rápido, porque si no tienes deuda, empiezas a ahorrar. O sea, empieza a controlar gastos, reduce las deudas, haz buenas deudas, y empieza a invertir en cosas que empiecen a rendir, por más pequeño que sea. Entonces, ve, hay gente, voy a poner un ejemplo de lo que pasa en esta sociedad. Hay mucha gente que tiene, vean, por favor, yo les invito, vean lo que dice Hernán, vean los balances bancarios y ustedes van a ver lo que la gente tiene en libretas de ahorros, y las libretas de ahorros pagan 0,25% al año. Si yo le digo a la gente, bueno, saca un poco, ya tienes... Y la gente dice es que eso es para los guaguas, pero le estás haciendo ganar al guagua 0,25, cuando ya puedes tener un acumuladito y pasarte a mejores opciones. Una póliza después del mercado de valores y tener tus inversiones ahí. Ajá. Germán. Piche, una pregunta, Sí. verás. En el tema del pago de la deuda, quiero que desmenuces a dos criterios. La que tiene, pagas primero la que tiene mayor valor y luego la de menor valor. Y en el tema de los intereses, la que tiene mayor interés de deuda o la que tiene menor interés de deuda. Entonces, Sí. ese tema quiero que Claro. A ver, yo no te puedo decir cuál es, cada uno escoge una opción. Lo importante es pagar. O sea, ok, ¿qué es lo que yo recomendaría? Primero, pagar las deudas más caras, las que tienen una tasa más alta. Lo que decía Carlos, me están comiendo. O sea, esas primero, ¿no es cierto? Hay gente que empieza con la más pequeñita. ¿Por qué razón? Porque psicológicamente también cuando uno cancela una deuda, chuta, dices, ya pude, vamos con la siguiente. O sea, cualquiera de estas técnicas, lo importante, yo digo, es empezar a pagar. Y puedes, lo que tú dices, Germán, puede ser empezar por la más cara, empezar por la más pequeña e ir. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Por decirte, tienes 3 deudas, para poner una cosa muy simple. En la una pagas, por facilidad voy a decir, en la una pagas $100, en la otra pagas 200 y en la otra 300. Entonces empiezas a pagar la de 100. Terminas, ¿no es cierto? Y esos 100 que pagabas ya te quedó el hábito, sigues con la siguiente. Entonces vas a pagar más 100 más lo que podrías de la otra. Entonces uno va reduciendo el nivel de deuda, ¿no? Entonces, como un poco para que tengan una idea, vean, una economía sana, tú no se te debería ir más del 40% de tus ingresos en el pago de todas las deudas que tengas. Tengo un par de comentarios ahí. Felicitaciones por el libro. Gracias. Yo tengo, en primer lugar, como comentario, tú mencionas el 10% de ahorro. De ahorro. Yo creo que es en realidad, yo sé que la cultura del país no da, pero yo creo que en realidad uno tiene que ir a, o sea, 20% yo considero como mínimo, ¿no? Quizás viniendo de otra cultura, ¿no? Correcto. Pero, y estoy hablando de crear cosas hacia adelante, o sea, cosas que en realidad te ayuden a tener digamos, una jubilación, donde yo veo mucho ahora que hay gente que yo conozco que termina de trabajar y no tiene nada, y simplemente en ese punto se preocupan, o sea, o comienzan a hacer carga de los hijos, ¿no? Es porque correcto. no existe la cultura del ahorro justamente, ¿no? En el Ecuador pasa muchísimo eso, Diego. Ya. Tú tienes razón. Pues yo cuando decía, yo estoy de acuerdo contigo, mientras más ahorres mejor, pero la recomendación de los expertos, porque no es una recomendación de Vicente Jaramillo, como te dije, yo recojo lo mejor de los libros que he leído como unos 10 libros de educación financiera, y te dicen mínimo 10%. Por eso, si tú viste la estructura, que cualquier familia puedes el 50, 40 y 10, ¿no es cierto? El 50% en gastos necesarios, el 10% en ahorro y el 40% que se te vayan los lujitos en las nuevas deudas, etcétera.
Hay otra técnica, dice 50-30-20, lo que tú dices, 20% de ahorro, 30% que se te vaya en gastos y el 50% en gastos la otra necesarios. cosa, Pero ¿no? casi O sea, todos coinciden que máximo el 50% se debería de ir en tu estilo de vida, o sea, cómo vives, qué colegio tienes, etcétera. Entonces, es bueno este parámetro del 50-40 porque si tú tienes tus ingresos, voy a suponer, vean por nada más como ejemplo, vamos a suponer que ganas $1,000, estoy exagerando, 900 se te va en el arriendo, oye, chuta, es un arriendo que no es para tu capacidad. Sí. Muchas, No, pero tú estás viendo lo que está pasando en el Ecuador, si me mucha gente permites, ha tenido... Lo que yo quiero decir es, mi sugerencia sería de que el enfoque sea para la gente joven, para crear una cultura o sea, a nuestra edad, como quien dice, ya estamos hablando de, o sea, hasta cierto punto estamos ya encajados en donde estás y la persona que hizo ahorros o que sabe hacer ahorros, ya lo hizo en su tiempo y tenemos una ventana bien pequeña para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, a mí me parece que en un país como Ecuador, lo importante es cambiar la cultura de la gente nueva, ¿no? O sea, porque si le dices a la persona que comienza a ganar, mira, fuérzate a que de lo que tú recibes, 10, 15, 20%, lo que sea, automáticamente se va a otro lado y no lo ves nunca, ¿no? Correcto. ¿Ya? Correcto. Entonces ya te creas una cultura de decir, ¿no sabes qué? No importa lo que yo gane, una parte se me va, está ya yendo directo a eso, ¿no? Correcto. Entonces, enfatizar cómo crear esa cultura con la nueva generación, ¿no? Sí. Segundo, estamos hablando de, hay veces que le dices a la gente que le das consejos de que ahorre, pero yo iría más adelante, ¿sabes qué? En Ecuador, las maneras para hacer esto, ¿cuáles son los ejemplos claros como tú puedes hacer eso? Y no sé si eso ya probablemente ya lo tienes contemplado, pero yo diría, no, es esto, porque si no mucha gente, ¿sabes qué pasa? Que no tiene idea de lo que realmente significa el ahorrar y quizás lo que piensan es justamente el ahorrar, poner la plata en una ¿cómo se dice? Libreta de ahorros, y capaz que eso no es lo que estamos hablando, capaz que la libreta de ahorros no es la solución, ¿no? Es correcto, estoy de acuerdo absolutamente contigo en que uno debería aprender a manejar el dinero joven. Ve, por ejemplo, yo por eso te decía, si yo podría yo obligaría a que en las universidades se dé esto, porque uno sale a la vida profesional, o sea, hay profesionales exitosos que sucumben por mal manejo del dinero. Buenos profesionales. Yo creo que esto debería darse, Viche, desde la escuela, desde el high school. Es correcto. Educación secundaria, cuando los jóvenes empiezan a conocer de la economía. Claro, pero aún en maduros a veces seguimos manejando mal el dinero y vas arrastrando los problemas hasta siempre. Entonces, si uno no se da cuenta, lo que te digo, si uno no se hace un diagnóstico, pues la enfermedad siempre va a seguir. Iván. Sí, o sea, primero felicitarte por la iniciativa, el libro, por tu educación financiera que la transmites a la gente, Vicente. Realmente es un esfuerzo loable y muy positivo para nuestra sociedad, en primer lugar. En segundo, quiero recoger un poco las palabras de Diego, porque en verdad el tema ahorrar puede ser entendido de muchas formas. Y creo que lo que realmente quieres transmitir, de acuerdo al tipo de libros que has leído, es más bien invertir en activos. Si uno se acostumbra a invertir en activos desde los 20 años, obviamente cuando llegues a nuestra edad vas a tener algunos activos de los cuales disfrutar, que te empiecen a producir. Pero si los metes a una cuenta de ahorros que te pagan un mínimo de interés y en una institución bancaria que mañana quiebre, va a ser contraproducente. Entonces, ojalá tú puedas bien transmitir esa idea, como bien lo dice Diego, de cuáles son nuestras alternativas en Ecuador de invertir ese dinero que le vas ahorrando poco a poco. A ver, sí, Iván, de acuerdo. Lastimosamente, yo diría esta es una segunda etapa. O sea, ¿quién llega a invertir? El que maneja bien el dinero. O sea, cuando tú manejas bien el dinero, empiezas a hacer un fondo de ahorro.
y luego lo que hagamos, o sea, esta primera parte del libro, lo que tienes es concientizar en que lo que ganes tiene que alcanzarte. O sea, si ganas del básico, qué pena, pero eso tiene que alcanzarte. O sea, nadie puede ser irresponsable de gastar más de lo que gana. O sea, qué pena si ganas del básico, eso tienes que ajustarte. O sea, porque si no entras en problemas. Entonces, fíjate que nada más como anécdota, verán, en el programa que yo llevo, un tiempo trabajaba en una empresa e hicimos un programa con domésticas, con empleadas domésticas, y hicimos un programa de seguimiento para que ahorren, o sea, de su sueldito, les obligábamos a, oye, 3 personas llegaron a tener su casita. O sea, y dijimos, o sea, si maneja el dinero, no importa si ganas el básico o gana. Hay gente que le suben el sueldo y sigue sin alcanzarle. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, o sea, si tiene más, gasta más. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no llevas un control. Pero cuando uno lleva control, o sea, gane lo que gane, aunque ustedes no crean, la gente empieza a ser exitosa. Yo no llamo a la gente exitosa que llega a tener mucho dinero, sino que duerma tranquilo respecto al tema del dinero. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Tenemos ya que empezar a terminar, a completar esto. Si es que alguien más quiere hacer un comentario, a mí me gustaría ya dar las palabras finales, la despedida. ¿Alguien más necesita una pregunta? Pablito Suárez. Profesor Suárez. Germán quería decir algo. No sé si terminaste de preguntar. Sí, yo quería, cuando estaba absolviendo la consulta de Carlitos, decir que como colofón contundente es que las personas que están pagando solamente los mínimos o los sugeridos jamás van a terminar de pagar su deuda. Únicamente están pagando los intereses y eso sigue aumentando. Si tú tienes el capital para poder solventar ese tema, hazlo sin pensar de una vez, porque no estás pagando aquí en el Ecuador nada, simplemente intereses. Eso Así quería es. yo un poquito acotar. Sí, señor Suárez. Juan Carlos Muñoz pidió hablar, por favor. Una sola acotación, agradeciéndote, Vicente, por tus ideas, calidad, muy, muy bueno. Lo único que con toda esta situación nos has dejado con tanta duda que nos vas a provocar comprar el libro. ¿Qué? No te escuché. Y con tantas preguntas que nos has dejado, nos vas a provocar comprar el libro. De eso se trata, de eso se trata. No, y se trata de que vean, o sea, podamos hacer trascender a la sociedad. Créanme, como les digo, vean, o sea, es un libro que recoge la realidad ecuatoriana, o sea, lo que pasa en el Ecuador y de una forma fácil explica a la gente que debe manejar bien el dinero. Así es que ojalá tenga acogida. Vean, mi intención es que esto sea... la inquietud para tu próximo libro. El próximo libro que sea cómo convertir, cómo crear esa inversión en Ecuador. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo llego a hacerlo? ¿Qué tipo de cosas hago siendo una persona doméstica o pues siendo una persona que gana, no sé, $500 al mes? ¿Cómo logro llegar? ¿Qué lo puedo hacer? Así es, como cualquier persona. Debe haber muy poco material, ¿no? Y que si alguien tiene algo así, puede ser pues algo que le llega a la gente. Sí, muy bien. Correcto, Diego, es correcto. Y sí, yo creo que cuando uno hace esto por primera vez te queda en la cabeza 1000 cosas por hacer, ¿no? Ya. Muy bien, queridos chucaritos, muchísimas gracias por todo la participación, especialmente a los que se atrevieron esta ocasión a dar sus comentarios, sus presentaciones. Vicente, me gusta muchísimo la forma en la que has desarrollado tu presentación y he sacado en particular algo que voy a desarrollar personalmente en mi vida, y es el control de los gastos, que es algo que necesitamos hacer todos y yo creo que muchos de nosotros no lo hacemos. Quería hacerte una pregunta respecto a eso. ¿Conoces de algún app, una aplicación que podemos poner en el teléfono que nos ayude a conseguir esto, a controlar los gastos? Sí, yo les puedo dar 3 nombres y acabo de encontrar una que se llama Reconfiguración Financiera, muy buena, de un mexicano, Alejandro Saracho. Ya. Hay una
pueden entrar una que dice Money Lovers, amor al dinero. Money Lovers. Nos puedes mandar por el texto como... Ok, ahí les mando 3 o 4 aplicaciones para que puedan probar. Así es. Bueno, señores, Vicente, nuevamente agradezco infinito por tu generosidad y yo deseo lo mejor y mucho éxito en la venta, distribución de tu libro. Conversemos también ver cómo podemos ayudar, porque yo creo que esta debería ser un manual para los jóvenes y si es que vemos, no sé, tal vez hacer una donación al San Gabriel o algo de eso, a mí me gustaría estar involucrado con eso. De acuerdo. ¿Ok? Sí. Ya, Sí, señor. ¿Alguna otra cosa, compañeros? Si no, demos un minuto cada una que se despida de los que quedaron. Hubieron algunas personas que se fueron, pero todos se disculparon por tener que irse. Si ustedes quieren despedirse desde ahora, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me despido. también. Suerte. Cuídense. Gracias por la invitación. Abrazo, condenadotes. Muchas gracias por todo. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Un abrazo. Sí, igual con todos. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Felicitaciones a todos. Bye, bye. Felicitaciones, Carlitos. Dele duro con el pago de la deuda. Chuta, no toca otro y se acaban mis ahorros, pero salgo de problemas. Claro, y empiezas a ahorrar otra vez. Así es. Y Chao, Carlitos, Hernantito. Gracias, Hernán. muchas gracias a todos. Un abrazo, Carlos. Gracias, chicos. Cuídense. Chao, Pablito. Saludos. Chao, biche. Chao, Chao, maestro. Vicentico. Bien, felicitaciones. Profesor Suárez. Un abrazo a todos. Un abrazo.